Venimos hablando usted y yo sobre la salud, sobre este desafío de ser cada vez más quien uno es. ¿Y cómo podríamos serlo si no conquistamos un espacio de libertad? Si yo le pidiera a usted que me dijera qué significa ser libre, seguramente usted contestaría, como primera respuesta por lo menos, que la libertad es hacer lo que uno quiera, hacer todo lo que uno desee, porque tenemos ese concepto de la libertad. Claro, definido así, usted y yo vamos a concluir rápidamente que la libertad no existe, porque usted y yo sabemos que nadie puede hacer todo lo que quiera. Esto no significa que la libertad no existe. Esto quizás signifique que esta definición que usted y yo damos como primera respuesta no es la definición de libertad. Esa definición, poder hacer todo lo que uno quiere, es la definición de omnipotencia, no de libertad. Qué locura la nuestra de confundir libertad con omnipotencia. Quizás sea un error ingenuo, pero quizás también sea una manipulación que nos hacemos. Identificando la libertad con omnipotencia, tenemos una excusa para no ser libres. Lo cierto es que la libertad es la capacidad de elegir qué hacer cuando hay más de una opción. Hay muy pocas situaciones donde usted no tiene opción y por lo tanto la libertad existe y es su responsabilidad. A veces tendemos a pensar que nos cuesta poco renunciar a pequeñas libertades. Empezamos a pensar que la libertad es nada más que la libertad de las grandes cosas, que en las minucias podemos renunciar, podemos dejar pasar, podemos dejar de ser libres, total que importa. Y otras veces, un poco peor, renunciamos a nuestra libertad para no tener que hacernos responsables de las cosas que elegimos. Yo quiero que usted sepa hoy que para mí, por lo menos, usted es responsable de cada cosa que dice y de cada cosa que hace. Usted es responsable de todo lo que decide callar y de todo lo que decide no hacer. Yo también, y cada una de las personas que nos rodean. En las grandes y en las pequeñas cosas. No sea cosa que las pequeñas renuncias terminen quedándose con nuestra libertad para siempre. Y usted y yo terminemos encerrados pensando que no debimos renunciar a aquellas pequeñas cosas. Déjeme que le cuente una historia que quizás nos ayude a recordar este concepto. En el viejo pueblo de Hamelin, en aquel donde alguna vez había aparecido un flautista, apareció un hombre. Decía que él podía cazar jabalíes y traerlos al pueblo sin dañarles su piel, sin lastimarlos, listos para ser utilizados industrialmente. Hamelin, que se dedicaba justamente a hacer del jabalí su fuente de ingresos, se sintió muy halagada de esta propuesta, a pesar de que desconfió del visitante. Sobre todo porque el visitante dijo que no necesitaba ayuda, dijo que traería los jabalíes por sí mismo, dijo que los traería en una semana y que ninguno de ellos estaría dañado ni lastimado. El jabalí es un animal muy peligroso. ¿Cómo podría un hombre solo traer 10 o 12 jabalíes, que es lo que prometió, sin ayuda y sin ninguna herramienta? El caso es que el pueblo hizo el acuerdo con el extraño cazador y a la semana el hombre apareció con una jaula montada sobre un carro donde traía 10 jabalíes vivos, sanos y capturados. El pueblo pagó lo que había convenido y encargó al hombre que trajera 10 jabalíes más. Todo el mundo estaba sorprendido de su habilidad como cazador. Uno de los jóvenes del pueblo, dispuesto a aprender cómo lo hacía, decidió seguirlo. Hizo una pequeña carpa a un costado de la cabaña donde vivía el cazador. Y a la mañana temprano, cuando el cazador fue hasta el monte, lo siguió sigilosamente. Allí vio cómo el hombre clavaba una estaca en medio de un prado y luego tiraba un montón de mazorcas de maíz al lado de la estaca. Luego simplemente se iba,
El joven se quedó mirando qué pasaba y vio cómo los jabalíes, que habían olfateado el maíz, se acercaban despacio a la estaca. Miraban alrededor a ver si no había peligro y entonces se acercaban y comían de las mazorcas. Al día siguiente, el cazador volvió y puso otra estaca a una distancia de la primera y tiró mazorcas en el centro. Los jabalíes otra vez volvieron y comieron las mazorcas sin ningún problema. Al día siguiente el cazador vino con un listón que puso en paralelo entre las dos estacas, tiró las mazorcas y se fue. Los jabalíes volvieron a ventear en busca de peligro y viendo que no había ninguna situación alarmante, comieron del maíz que el cazador había dejado. Al día siguiente otra estaca y otro listón. Al día siguiente otra estaca del otro lado y otro listón. Y así, en 5 o 6 días, el cazador fue armando una especie de círculo con las estacas y con los listones, y siempre dejaba mazorcas en el centro. Los jabalíes empezaron a confiarse de que no había peligro en comer las mazorcas, de que nada pasaba si entraban dentro de ese pequeño corral que se iba formando cada día. El 7º día, el cazador llegó con una puerta, puso las mazorcas y esperó que los jabalíes entraran dentro del improvisado corral. Cuando estuvieron allí, puso la puerta y los encerró. Ahora solo bastaba meterlos en la jaula y llevarlos al pueblo, intactos, sanos y prisioneros. Qué bueno sería empezar a desconfiar de estas actitudes que tenemos confiadamente y no darnos cuenta que quizás, si nos confiamos demasiado, un día terminemos en un corral sin siquiera habernos enterado de quién nos ha encarcelado.